Año 1830, mientras las calles de París se hunden en el caos de una revolución impulsada desde las sombras por las logias de la masonería, el cielo decide activar su respuesta más trascendental. En medio de la oscuridad, una humilde novicia recibe el diseño de un sacramental poderoso. Lo que nadie imaginaba era que esa noche cambiaría la historia de la iglesia, inaugurando la gran era mariana. Un despliegue de intervenciones celestiales sin precedentes desde los días de la Virgen de Guadalupe. La Madre de Dios bajaba al mundo real para encender un faro, mostrando el camino hacia la luz y llevarnos de la mano hacia su Hijo Jesucristo. Hoy, en nombre del Evangelio, desarmamos los documentos de una verdad impactante: la medalla milagrosa. Para entender realmente por qué la Virgen María decide manifestarse en el año 1830, primero tenemos que mirar el mapa y ver qué estaba pasando en Europa. Y la verdad es que el panorama no era un panorama favorable. Francia, que históricamente había sido considerada la hija primogénita de la Iglesia por su enorme tradición católica, estaba metida en un proceso de revoluciones que quería arrancar la fe de raíz. Veníamos del coletazo de la Revolución Francesa y de toda esa corriente de la Ilustración y el enciclopedismo. Ahora, ¿cuál era la idea de los pensadores de esa época? Básicamente querían instalar que la ciencia y la razón humana venían a reemplazar a Dios. Y aquí hay un dato histórico concreto que es fundamental entender. Detrás de estas ideas operaban de forma muy organizada las sociedades secretas, principalmente las logias del Gran Oriente de Francia. En pleno 1830, personajes de enorme peso político y militar, abiertamente masones, se convirtieron en los verdaderos motores detrás de las rebeliones callejeras. El objetivo real de este entramado no era solo político, ya que buscaban debilitar al máximo la influencia del catolicismo y arrancar la fe de las instituciones públicas. La consigna sutil era que la fe era cosa del pasado, algo para gente ignorante, y que el hombre moderno ya no necesitaba de la iglesia ni de los sacramentos para manejar la sociedad. Y aquí hagamos una pausa, un segundo, porque esto es clave. Muchas veces estudiamos estos temas en el colegio como simples fechas en un manual. La revolución de tal año, el pensamiento de tal filósofo, pero si lo miramos con ojos de fe, lo que se estaba jugando en ese momento era una guerra espiritual silenciosa y feroz. Estaban intentando dejar al mundo completamente a oscuras, sacando a Cristo de la vida cotidiana de las personas. La verdad, esto genera un asombro tan grande ver cómo el demonio trabaja de forma tan astuta a través de las modas culturales. No sé qué piensan ustedes, pero cuando veo este intento del siglo XIX por cancelar a Dios en nombre del progreso, no puedo evitar pensar en lo que vivimos hoy en día. Es exactamente la misma receta, pero con otro nombre. Si ven ese paralelismo con el mundo actual, déjenmelo saber en los comentarios, porque me parece que la historia nos enseña mucho sobre los combates que nos tocan vivir hoy.
Pero bueno, volviendo a los hechos de ese año 1830, la tensión política en las calles de París era una bomba de tiempo. El rey Carlos X estaba a punto de caer y la persecución religiosa amenazaba con volver con más fuerzas que nunca. Fue justamente en medio de ese barro, en una Francia que social y espiritualmente estaba en llamas, donde el cielo decidió manifestar su respuesta. En medio de esa crisis feroz en Francia, la pregunta lógica es: ¿a quién elige el cielo para traer su mensaje? Uno podría pensar en un gran obispo, en un teólogo famoso de París o en alguien con mucha influencia, pero Dios trabaja de otra manera. El cielo pone los ojos en una joven de campo, humilde, sencilla y sin grandes estudios o instrucción académica. Nos referimos a Catalina Labouré. Catalina había entrado como novicia en el convento de las Hijas de la Caridad, ahí en la Rue du Bac, y antes de las apariciones de la medalla milagrosa, ella ya había comenzado a tener una serie de visiones proféticas muy impactantes mientras rezaba en la capilla. Entre sus visiones se destaca ver el corazón de San Vicente de Paul de diferentes colores que anunciaban las desgracias que iban a caer sobre el país. Como así también vio a Cristo Rey en la Eucaristía, pero despojado de todas sus vestiduras reales. Este último era un aviso místico de lo que iba a pasar semanas después en las calles, es decir, la caída del rey terrenal de Francia y el estallido de la violencia. Aquí hagamos un paréntesis gigante porque necesito que aclaremos algo fundamental. Muchas veces se habla de la medalla milagrosa en internet o en la calle y a mí me da un poco de temor que caigamos en confusiones. La medalla milagrosa no es un amuleto de la suerte, no es un objeto supersticioso, tampoco es un boleto mágico donde uno pide lo que quiere y se te cumple porque sí. Según enseña el Catecismo de la Iglesia, la medalla es un sacramental. ¿Qué significa esto? Que el pedazo de metal no hace el milagro por arte de magia. Lo que hace la medalla es despertar nuestra fe, recordarnos la protección de la Virgen y disponernos a recibir la gracia de Dios. Esto personalmente me parece hermoso aclarar, porque purifica nuestra fe. No sé ustedes qué opinan, pero me parece que entender la diferencia entre la superstición y la verdadera devoción nos hace crecer como católicos maduros. Déjenme abajo en los comentarios si ya conocían el término de sacramental, porque está bueno que lo charlemos. Volviendo a la mística en el convento, decirles que Catalina guardaba todo esto en absoluto silencio, compartiéndolo únicamente con su confesor, quien al principio no le creía absolutamente nada. Así llegamos a la noche del 18 de julio de 1830. Es en esa noche que, en medio de la oscuridad, un niño vestido de blanco, que no era otro que su propio ángel de la guarda, la despierta en la penumbra del dormitorio y la guía hacia la capilla del convento que estaba misteriosamente iluminada. Fue ahí, al pie del altar, donde la novicia escuchó un sonido similar al roce de un vestido de seda y vio por primera vez a la Santísima Virgen sentada en la silla del director espiritual, lista para entregarle la misión que iba a cambiar el mundo. Unos meses después de esa primera noche mística, concretamente el 27 de noviembre de 1830, la Virgen se vuelve a aparecer a Catalina en la capilla, pero esta vez la escena es diferente. Catalina ve a la Madre de Dios de pie, sosteniendo entre sus manos una esfera de oro que representaba el mundo entero, a cada persona en particular.
De repente, la visión cambia. Alrededor de la Virgen se forma un marco ovalado y aparecen unas letras de oro que decían: Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. En ese mismo instante, Catalina escucha una voz celestial que le da la orden: haz acuñar una medalla según este modelo. Quienes la lleven con confianza recibirán grandes gracias. Acto seguido, el óvalo gira y la novicia puede ver el reverso, el diseño de la parte de atrás de la medalla. Y aquí detengámonos un segundo, porque lo que sucedió en ese humilde convento de la Rue du Bac no fue solo una visión privada, fue el momento exacto en el que el cielo entregó un diseño sagrado, un verdadero faro de resistencia contra toda la oscuridad de la época. Pero Dios no lo hizo con grandes discursos, sino sintetizando todo el poder de la teología y el amor de nuestra Madre Celestial en una pequeña armadura espiritual destinada a cada uno de nosotros. El cielo nos mandó un signo plasmado en un objeto concreto para que cruzara los siglos, pero lamentablemente, casi 2 siglos después, nos terminamos acostumbrando a su presencia y le quitamos la profundidad a ese regalo celestial. ¿Por qué decimos esto? Porque muchas veces tenemos la medalla colgada en el cuello o la vemos en una estampita y la miramos medio de reojo sin prestar atención a los detalles. ¿Por qué decimos esto? Porque cada milímetro de ese diseño fue dibujado por el mismísimo cielo, es decir, por Dios. No hay nada puesto al azar. A mí personalmente lo que más me sorprende es el tema de los rayos que salen de las manos de la Virgen. Las crónicas relatan que de sus manos salían haces de luz hermosos, pero había algunos rayos que no brotaban de sus gemas, que se quedaban apagados. Catalina, con toda su sencillez, le preguntó a la Virgen por qué pasaba eso, y la respuesta de la madre nos tiene que hacer pensar mucho. Le dijo que esa falta de luz representa las gracias que la gente no recibe, simplemente por el hecho de que no se las piden. Repito, simplemente por el hecho de que no se las piden. A mí este dato me dejó realmente muy sorprendido, pensar que el cielo tiene las manos llenas de bendiciones para nosotros, y nosotros, por falta de oraciones o de fe, no las perdemos. ¿No les parece algo para reflexionar? Pero bueno, completando el diseño que custodió la tradición de la Iglesia, el reverso de la medalla contiene una simbología profunda. La letra M, entrelazada con una cruz, que representa que María está indisolublemente unida al sacrificio de su Hijo. Debajo nos encontramos con 2 corazones, el de Jesús coronado de espinas y el de María atravesado por una espada. Y rodeándolo todo, nos encontramos con las 12 estrellas que representan a los 12 apóstoles y a la Iglesia entera. Un compendio de nuestra fe hecho sacramental. Al principio, como suele pasar con estas cosas, el arzobispo de París se tomó su tiempo para investigar, pero finalmente en 1832 autorizó la impresión de las primeras 2000 medallas, y el momento no pudo ser más preciso. París estaba siendo devastada por una epidemia feroz de cólera que se cobraba miles de vidas. Las hijas de la caridad empezaron a repartir las medallas entre los enfermos en los hospitales. De ahí en más, lo que ocurrió a partir de ese momento quedó registrado en la historia. Las curaciones inexplicables se multiplicaron por cientos y las conversiones de gente que estaba totalmente alejada de la fe empezaron a ser moneda corriente. La gente no la llamaba la medalla de la aparición. De forma totalmente espontánea, el pueblo la bautizó
como la medalla milagrosa. Y aquí escuchen bien esta historia porque a mí me dejó completamente sorprendido. En el año 1842, un hombre llamado Alfonso de Ratisbona, que era un abogado judío profundamente enemigo de la Iglesia Católica, viajó a Roma, solamente por una apuesta con un amigo. Aceptó usar la medalla milagrosa en el cuello, casi como una burla. Pero miren cómo es Dios. Un día, esta persona entró a la iglesia de San Andrés del Efrat. Esta persona solo entró por curiosidad y ahí mismo tuvo una visión deslumbrante de la Virgen de la Medalla Milagrosa. El hombre cayó de rodillas llorando y se convirtió al catolicismo en ese mismísimo instante. Más tarde, incluso se ordenó sacerdote. A mí personalmente ver que la gracia puede quebrar el orgullo de una persona que odiaba la fe y que solo usando la medalla milagrosa colgada por compromiso me parece un despliegue de misericordia tan sorprendente. ¿Ustedes se dan cuenta del poder que tiene la intercesión de María? Si no conocían el caso de Ratisbona, déjenmelo acá abajo en los comentarios porque es un hecho que conmovió a toda Europa. La historia de Alfonso de Ratisbona es solo una muestra de los millones de testimonios que a lo largo de casi 2 siglos confirman que el cielo cumple sus promesas. Catalina Labouré pasó el resto de su vida en el anonimato más absoluto, lavando ropa y cuidando a los ancianos del hospicio, sin decirle nada a nadie excepto a su confesor que ella había sido la vidente. Catalina falleció en 1876 y hoy su cuerpo descansa incorrupto en la capilla de la Rue du Bac, como un signo más de la veracidad de estos hechos. Hermanos, la medalla milagrosa no es un recuerdo del pasado, es un regalo vivo, en tiempos donde el mundo parece tambalearse igual o más que la Francia de 1830. Así que llevar este sacramental con fe es ponernos bajo el manto protector de la Madre. Así que les agradezco de corazón que me hayan acompañado hoy en Lumbre del Evangelio. Y si les gustó este video, no olviden de suscribirse, darle un buen me gusta y compartirlo con alguien a quien le haga falta este faro de esperanza. Que Dios los bendiga y la Virgen María los guarde siempre. Hasta el próximo video.